producir también, reconocer sustancias extrañas y producir una respuesta de defensa. De ahí nacía todo lo que era ah, la inmunopatología. Si uno no es capaz de reconocer algo extraño que nos va a causar daño, no reconoce en forma adecuada, ¿sí? No reconoce en forma adecuada y no nos produce una respuesta de defensa, se producen las inmunodeficiencias, ¿verdad? Si uno no reconoce en forma adecuada antígenos o proteínas extrañas que no nos causan daño, se iba a producir eh, la hipersensibilidad. Si algo extraño que no nos causa daño nosotros reconocemos y reaccionamos en forma exagerada, ahí se produce la hipersensibilidad, la hiperreactividad. No hay que olvidarse que la hiperreactividad es un mecanismo de daño, autoinmunidad. Y la autoinmunidad surge de que la autoinmunidad es cuando uno no es capaz de reconocer nuestras propias estructuras y entonces le va a conferir un daño a nuestras propias estructuras, ¿verdad? Eh, Esas eran las tres formas de inmunopatología, hasta hace más o menos unos 10 años, en que eh, en nuestro sistema inmune, ya, nuestro sistema inmunitario, eh, eh, o los, digamos, los investigadores se dan cuenta de que habían algunas enfermedades que no encajaban exactamente en estas tres formas de autoinmunidad. Entonces, se fue estudiando y aparece una nueva forma de inmunopatología, que es la autoinflamación. Denme un minutito, muchachos. De ahí nacía el nuevo concepto de autoinflamación. Eh, en lo que es hipersensibilidad y autoinmunidad está involucrada siempre la inmunidad adaptativa, siempre hay de por medio una inmunoglobulina o la inmunidad de tipo el linfocito celular, pero siempre está metido el linfocito. Pero en la hiper, en la autoinflamación, en las autoinflamatorias, está de por medio el macrófago. Entonces hablamos de autoinflamación cuando vamos a hablar exclusivamente de lo que es inmunidad innata. ¿Quién, ¿Cómo se divide la inmunodeficiencia y quién ve la inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia es un grupo enorme de enfermedades. Hay dos tipos de inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias congénitas e inmunodeficiencias adquiridas. Las inmunodeficiencias congénitas las ven los pediatras y los pediatras inmunólogos. Generalmente las ven los inmunólogos. Ya hacen inmunología y se dedican a lo que es hipersensibilidad y se dedican a lo que es inmunodeficiencias en niños. ¿Ya? Y, por ejemplo, puede ser del sistema inmune innato, del sistema inmune adaptativo, por ejemplo, la inmunodeficiencia común variable, la inmunodeficiencia por alteración en la migración del leucocito, inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G, inmunodeficiencia por déficit de complemento,
etcétera, etcétera. Cada uno de los elementos del sistema de defensa, por algún motivo puede fallar y puede generar una inmunodeficiencia congénita, ¿sí? Y las inmunodeficiencias adquiridas. ¿En qué se dividen las inmunodeficiencias adquiridas? Como todas las enfermedades, vamos a dividirlas secundarias a infecciones, secundarias a enfermedades, a medicamentos o a drogas, secundarias a enfermedades del colágeno, secundarias a enfermedades sistémicas. ¿Cuál es la causa más frecuente de inmunodeficiencias? Los medicamentos. Y en este caso, ¿qué medicamentos son los más frecuentemente causantes de inmunodeficiencia? Los corticoides. Y los corticoides son la causa más frecuente de inmunodeficiencia. Entonces, ahí tenemos como primera causa de inmunodeficiencia secundaria los medicamentos. Y dentro de los medicamentos el corticoide. Luego están los inmunosupresores, otros medicamentos, está el propiltiuracilo, etcétera, etcétera. Son varios los medicamentos que pueden producir inmunodeficiencia. En general, cualquier medicamento que vaya a interferir con la actividad de linfocitos o de cualquier célula del sistema inmunitario. Otra causa de inmunodeficiencia son, les decía, son las infecciones. Y las infecciones, cuando hablamos de secundarias a infecciones, siempre las infecciones vamos a clasificarlas en virales, infecciones bacterianas y hongos. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las infecciones que más van a producir inmunodeficiencias? Son aquellas que van a infectar al sistema inmunitario. ¿Y cuáles son aquellas que van a infectar el sistema inmunitario? Las que van a infectar el linfocito T y las que van a infectar al linfocito B principalmente. ¿Y cuál infecta al linfocito T? El VIH, el HTLV1. ¿Y cuáles infectan al linfocito B? Al linfocito B van a infectar el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿verdad? Luego de eso, tenemos enfermedades del colágeno. Toda enfermedad del colágeno, ya, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, va a producir por sí misma una inmunodeficiencia. Por ejemplo, el lupus tiene alteración en el complemento, una alteración congénita en el complemento, puede tener un déficit de complemento, puede tener una alteración congénita en la interleuquina 10 y por lo tanto va a producir una inmunodeficiencia. A su vez, la actividad del lupus va a consumir complemento y va a producir inmunodeficiencia. La artritis reumatoide también va a producir alteración en las articulaciones y va a producir mayor predisposición a las infecciones. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren por disminución en el movimiento ciliar de las mucosas, por seroftalmia, serostomía, el mismo hecho de ser una enfermedad inflamatoria. Todo el sistema inmune está más concentrado en producir daño que en defendernos, ¿verdad? Así que las enfermedades del colágeno también, o enfermedades del tejido conectivo, o enfermedades autoinmunes, van a ser causa de inmunodeficiencia. Las neoplasias, ¿y qué neoplasias van a producir inmunodeficiencias? Principalmente las enfermedades neoplásicas del sistema inmunológico, las leucemias, los linfomas. Obviamente, si va a haber una proliferación de una línea celular en forma muy acelerada, las otras líneas celulares que nosotros necesitamos para defendernos van a ser muy deficitarias. Entonces, esas son causas de inmunodeficiencias. Enfermedades sistémicas como la diabetes,
enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, el Cushing, etcétera, etcétera. Hay un montón de causas de inmunodeficiencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Melissa ya domina las teóricas de la U. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es la reacción exagerada hacia un antígeno inocuo que no debería causarnos daño. Y la hipersensibilidad inicialmente se dividía en 4 grupos. Hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3 e hipersensibilidad tipo 4. Y ahí se acababa lo que era hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad tipo 1, hay un antígeno, hay un anticuerpo y hay una célula. En la hipersensibilidad tipo 2, hay un antígeno, hay un anticuerpo y la característica es de que el antígeno está pegado a una célula. En la hipersensibilidad tipo 3, hay un antígeno, hay un anticuerpo y acá se están formando redes o mallas que se llaman inmunocomplejo. La hipersensibilidad tipo 3 entonces es por inmunocomplejo. La hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad tipo 4, fíjense, hay una célula T metida de por medio, o sea, hay un antígeno y hay un linfocito que va a ser el que va a modular la respuesta inmune. Por lo tanto, es una respuesta inmune celular. Es una hipersensibilidad de tipo celular. Antes se hablaba de solo el macrófago, el que intervenía en la hipersensibilidad tipo 4. O sea, era el Ustedes saber, eso ha cambiado, perdón. Eso ha cambiado. Actualmente la hipersensibilidad se clasifica de diferente forma. La hipersensibilidad tipo 1 es un antígeno que vamos a llamar alérgeno. Hay un anticuerpo que es una IgE, por lo tanto, ¿con quién va a interactuar? Con un receptor épsilon y la célula que tiene receptor épsilon va a ser un mastocito y un eosinófilo. Y este receptor va a ser un epsilon tipo 1. Y el que está pegado, por ejemplo, acá va a ser un epsilon tipo 2. Inicialmente este epsilon tipo 1 va a pasar la señal al núcleo de tipo estimulante. Pero como ya está muy lleno, por ejemplo, este receptor o los receptores de esta célula, el tipo 2 va a ser ocupado y va a pasar la señal inhibitoria para no morirnos con una reacción de hipersensibilidad alérgica. Y también se van formando puentes entre inmunoglobulinas que van pasando señales inhibitorias. Eso era lo que me refería cuando hablábamos de inmunoglobulina y de receptores. ¿Entendido? Entonces, hipersensibilidad tipo 1 es un antígeno, que llamamos alergeno, una inmunoglobulina E y la célula efectora es el mastocito y el eosinófilo. Es una reacción patológica. Ahí ya estamos hablando de las alergias, del asma, de reacción inmediata, reacción aguda. Tenemos la hipersensibilidad tipo 2. En la hipersensibilidad tipo 2 las vamos a dividir en dos grupos. Hipersensibilidad tipo 2A y 2B. En la hipersensibilidad tipo 2A, el antígeno está pegado, el antígeno
está pegada a la superficie celular de una célula hematológica, ¿sí? O de algún componente celular sanguíneo, puede ser la plaqueta. En este caso no es una célula la plaqueta, es un componente celular. Puede ser un eritrocito o puede ser un leucocito, pero fíjense, está pegado en la superficie celular. Por lo tanto, este antígeno y este anticuerpo van a reaccionar y este antígeno está pegado a la superficie del glóbulo rojo. ¿Entendido? O a la pared del linfocito. Y el anticuerpo es una IgG, puede ser una IgM en caso de, por ejemplo, una reacción al sistema ABO, ¿sí? Y la efectora va a ser una célula diferente al eosinófilo, puede ser un polimorfo nuclear, un eosinófilo, perdón, un neutrófilo, puede ser un natural killer, puede ser un basófilo, puede ser cualquier célula menos un eosinófilo. Y la inmunoglobulina puede ser una M, una G, una A. ¿Entendido? Pero el antígeno está pegada a una célula hematológica en la A. En la B, el antígeno está pegado a una célula de un órgano sólido. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, perdón, en la tiroiditis de Graves-Basedow, esta célula es una célula tiroidea y este sería el receptor de TSH. O en la miastenia gravis, este es el receptor de acetilcolina. ¿Se dan cuenta? Queda claro, ¿verdad? En la hipersensibilidad tipo 2, el antígeno siempre está pegado a la superficie de una célula. Y el anticuerpo es un anticuerpo IgG, IgM. Y tipo A es un componente hematológico. B es un órgano sólido. Puede haber o no activación de complemento. ¿Ya? En la hipersensibilidad tipo 3, el antígeno está disuelto en el plasma o en algún fluido y se forman complejos inmunes. Puede ser esta ya una IgA, puede ser una IgG, puede ser cualquier inmunoglobulina y acá siempre está de por medio el complemento tratando de romper los complejos inmunes. Ejemplo de esto es, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Estos son el DNA y vamos a formar anticuerpos anti-DNA y va a haber consumo de complemento para tratar de fragmentar estos complejos inmunes. Este, por ejemplo, es un virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B ha entrado a nuestro organismo, ha entrado al hígado, ha sido destruido, pero salen fragmentos virales. Estos fragmentos virales salen a nuestro torrente sanguíneo y formamos anticuerpos antivirus de hepatitis B. Y forman estos los complejos inmunes y hay complejo y complemento que va a ir destruyendo esos fragmentos virales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Queda claro hasta este momento? ¿Alguien quiere alguna explicación que repita algo? Kenia, No, doctor, está bien. prende tu cámara, Kenia, te quiero conocer. Kenia, Doctor, prende tu cámara.
Eres tú, casi te pido como yo estaba hace media hora. Está bien, apaga tu cámara, no más que Estoy bien. ya. Entonces, hasta acá queda claro, ¿verdad? Esto ya teóricamente dominan ustedes, ¿sí? En la hipersensibilidad tipo 4, les había dicho que hay un antígeno que era presentado a través de una célula presentadora de antígeno. No es así de fácil que viene el antígeno y se presenta al linfocito T. Eso es falso. Acá tiene que haber una célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Siempre hay una célula presentadora de antígeno. ¿A través de qué? De un HLA o un CPH clase 1 o clase 2. ¿Sí? En este caso, al ser una célula inmunitaria, un T-helper va a ser un clase 2 y el T-helper va a regular la respuesta inmunitaria, como vamos a ver, hacia una respuesta de tipo humoral o celular. Estas son las hipersensibilidades de tipo 4. Ya no es de un solo tipo, fíjense. Hay 4 formas de hipersensibilidad tipo 4. Las más frecuentes son las hipersensibilidades tipo 4A, 4B y la 4D. La hipersensibilidad tipo 4A, hay una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Que va a presentar a un linfocito TH1, en este caso. Al ser TH1, este va a ser un macrófago, ¿sí? Y este macrófago va a dar lugar a la formación de un TH0 en TH1, y este TH1 va a dar lugar a la acción o formación de un macrófago, de más macrófagos. ¿Por qué? Porque este es un TH1. Acá, por ejemplo, están las reacciones de la tuberculina, la dermatitis de contacto, etcétera, etcétera. ¿Les queda claro? Pero acá está de por medio las células que se llama macrofágica y TH1. ¿Queda claro? Acá hay interferón gamma, interferón alfa y la célula es un TH1. En la hipersensibilidad 4B, hipersensibilidad 4B, muchachos y muchachas, la célula, fíjense, puede ser un linfocito B, la célula presentadora de antígeno. Y por el tipo de antígeno, ¿ya? Por ejemplo, acá es un alérgeno, va a presentar a un linfocito TH2. Y este linfocito TH2 va a dar lugar a la estimulación de eosinófilos con la liberación de interleuquina 4, interleuquina 5 y también interviene la interleuquina 2. ¿Quiénes tienen este tipo de hipersensibilidad? El asma crónico, la alergia crónica, la rinitis alérgica, el exantema maculopapular con eosinofilia, la urticaria vasculítica, la urticaria crónica. Entonces, las reacciones alérgicas crónicas interviene la hipersensibilidad de tipo celular. Les decía que interleuquinas intervienen 4, 5 y la célula es un TH2. ¿Se acuerdan de lo que les había dicho antes?
hipersensibilidad tipo 1 es una hipersensibilidad de reacción rápida. Alergeno, inmunoglobulina E. Pero principalmente, ¿quién era? El mastocito. Y acá es TH2, linfocito TH2, una célula presentadora de antígeno y una célula presentadora de antígeno que va a llamar a más eosinófilos también con las mismas citoquinas, pero es una reacción crónica. Y si vamos más para atrás, porque todo en inmunología es una cascada, acá está, les decía, acuérdense, el linfocito TH0. El TH0, dependiendo quién lo estimula, se iba a transformar en TH1 y en TH2. Si era un macrófago, la célula presentadora de antígeno, se iba a transformar en TH1 y va a dar lugar a una activación de más macrófagos y formación de más interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Pero si era un linfocito B, la célula presentadora de antígeno, o dependiendo incluso un macrófago con antígeno que se llama con un alergeno, iba a dar lugar ese TH0 a TH2 con gran cantidad de interleuquina 4, 5, mayor estimulación de la célula B, del mastocito, del eosinófilo y mayor formación de inmunoglobulina. Y si vamos más hacia atrás, esta célula, ¿sí?, que había degradado, había todo ese antígeno, a través de este CPH o complejo mayor de histocompatibilidad, siempre iba a presentar al linfocito T. Si era una célula infectada, por ejemplo, una célula bronquial, que no era una célula presentadora de antígeno profesional, iba a dar lugar a la estimulación o a la presentación de un linfocito citotóxico, ¿sí? Pero si era una célula presentadora de antígeno profesional, por ejemplo, un linfocito B, por ejemplo, un macrófago, hacía la presentación siempre a través de un HLA clase 2 o CPH clase 2. ¿Y a quién iba a estimular? A un T-cell receptor de un linfocito T helper. ¿Y qué helper? TH1 o TH2, dependiendo de qué antígeno era y dependiendo de qué célula presentadora de antígeno. ¿Queda claro? Maite, prende tu cámara. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ya. En la hipersensibilidad tipo 4C, ya es más, es menos común, ya. Hay una célula gigante que va a ser la que va a presentar el antígeno a un linfocito, también entra el linfocito y va a dar lugar a la formación de células gigantes. Acá está la dermatitis de contacto, eh, la reacción maculopapular, el exantema buloso, de la hepatitis, etcétera, etcétera. Esta reacción es poco frecuente, no está muy bien estudiada, ¿ya? Y en la hipersensibilidad 4D hay un macrófago como célula presentadora de antígeno, hay un linfocito T también
como célula reguladora, hay una interleuquina 8, que es la más importante, es la más importante, la que va a ser estimulada, y es el polimorfo nuclear, ¿ya? El neutrófilo, el estimulado. Acá, ¿quiénes están, por ejemplo, en la hipersensibilidad 4D? Las vasculitis ANCA positivo, el Wegener, ¿ya? Fíjense, este es un polimorfo nuclear con estimulación de interleuquina 8. ¿Les queda claro? ¿Queda claro? Esta parte es un poco difícil. Lo que más van a ver ustedes en la vida diaria es esto. La hipersensibilidad 4 tipo B del asma y estas que son las reacciones de la tuberculosis. Tipo 4A, tipo 4B. Estas son, nosotros los reumatólogos vemos harto en vasculitis, pero esta en el asma crónico y esta en las de tuberculosis. Esta también se da en la tuberculosis, pero es más, digamos, más rara. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mañana ya hablamos de lo que es autoinmunidad y de enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de qué